Hola, mi nombre es Sebastián Caballero y estos son los ejercicios que voy a presentar para mi pie de física. Voy a empezar con el ejemplo 1.6, el cual trata de un conductor que viaja a una velocidad constante de 42.3 kilómetros por hora al pasar por un crucero. A partir de ahí sigue conduciendo en línea recta durante 2 minutos más. ¿Cuál es su posición respecto al crucero al final de ese tiempo? Aquí tenemos que determinar la posición del automovilista respecto al crucero al término de 2 minutos. Tenemos que hacerlo aplicando la ecuación de posición, considerando que se mueve a velocidad constante durante 2 minutos. Los datos que nos dan es xy igual a 0, velocidad inicial igual 43.2 kilómetros por hora, aceleración igual a 0, el tiempo es igual a 2 minutos. La incógnita que nos piden es xf. Aquí tenemos que aplicar la ecuación de movimiento, que primero tenemos que transformar todos los datos a unidades consistentes, es decir, a unidades del sistema internacional. Aquí tenemos que velocidad inicial es 43.2, esto es igual a 12 metros por segundo, el tiempo es de 2 minutos, lo transformamos a 120 segundos. Ahora aplicamos la ecuación de la posición, que es xf igual a xy más velocidad inicial por tiempo más un 1 entre 2 at al cuadrado. Como el automovilista viaja a velocidad constante, la aceleración es igual a cero. Entonces se sustituyen los datos. XF se termina sustituyendo 12 m entre s por 120 segundos y termina dando 120 segundos al cuadrado. Y por lo que da que XF es igual a 1440 metros con respecto al crucero. Y ese sería el resultado final. Para el problema de la etapa 2 del tema caída libre y aplicaciones de la caída libre, voy a hablar sobre el problema 1, el cual trata sobre un trabajador de la construcción deja caer accidentalmente un martillo desde la parte superior del edificio donde se encuentra este. Este impacta en el suelo con una velocidad de menos 64 metros por segundo. Contesta lo siguiente: ¿cuánto tiempo se mantuvo en el aire y cuál es la altura del edificio? Aquí tenemos que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo, la aceleración es menos 9.8 metros por segundo, velocidad final menos 64 metros por segundo y la incógnita que nos dan es tiempo y la altura. Aquí las fórmulas que vamos a aplicar es velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración, entre aceleración, y yf menos yi igual a 3, un medio a más 2. El tiempo es igual a menos 64 por menos 0 entre menos 9.0. Tiempo es igual a, con esto nos da que el tiempo es 6.5 segundos. 0 menos y igual a un medio más a más 2. Luego es 0 menos y igual a un medio menos 9.8, que es la aceleración, por 6.5 al cuadrado. Esto nos da que y es igual a menos 207.02 y con esto quedaría todo. El tiempo fue de 6.5 segundos y el martillo cayó desde 207.02 metros. Para el tema de la etapa 3, que es movimiento circular uniforme, voy a hablar sobre el ejercicio 1 igualmente, en el cual se hace girar un trompo que tiene un diámetro en lo más ancho 6 centímetros durante 4 segundos. Este lleva una rapidez constante de 1.96 metros por segundo. Encuentra la aceleración centrípeta y la distancia recorrida. Aquí tenemos que en los datos que la velocidad es igual a 1.96 metros por segundo, d es igual a 6 centímetros, el radio es 3 centímetros y el tiempo es 4 segundos. Aquí la fórmula que vamos a aplicar es aceleración igual 1.96 metros por segundo al cuadrado entre 0.03 metros. La aceleración es eso, es la fórmula que vamos a aplicar. Y luego nos queda que la aceleración es 128.053 metros sobre segundo. Y S es igual a 1.96 metros sobre segundo por 4. Y al final eso es lo que nos queda, los resultados y lo que se interpreta, que es S igual a 7.84 metros y aceleración igual a 100.28 metros, 128.053 metros sobre segundo. Gracias. Para el tema de la etapa 4, del tema aplicaciones de las leyes de Newton, voy a hablar sobre el problema 3, que trata sobre un cuerpo cuya masa es de 75 kilogramos
en la cual actúan dos fuerzas, una fuerza F1 de 430 newtons hacia la derecha y otra fuerza F2 de 390 newtons hacia la izquierda. Suponiendo que no hay fricción entre el cuerpo y la superficie, calcula lo siguiente. Tienes que calcular la fuerza resultante, la fuerza normal y la aceleración. Tenemos que la masa es de igual a 75 kilogramos, F1 es igual a 430 newtons y F2 a 390 newtons. Y es igual a 9.8 ms al cuadrado. Aquí nada más es Fx, para el procedimiento es Fx igual a 430 newtons menos 390 newtons, por lo cual nos da que Fx es igual a 40 newtons. Fy es igual a Fn menos W, 0 es igual a Fn menos W, por lo que W igual a Fn y W igual a 735. La aceleración es F entre m, por lo que da esto a que la aceleración es 0.533. Y aquí quedarían todas nuestras incógnitas resueltas y ya estaría resuelto el problema. Pues esto sería todo, ya abarcando todas las 4 etapas. Muchas gracias. Determina la aceleración y la velocidad que obtiene un automóvil de 600 kilogramos que se mueve a 10 metros sobre segundos al recibir un empuje mediante una fuerza de 6000 newtons durante 3 segundos. Ok, para sacar aceleración se necesita fuerza entre masa, que sería 6000 newtons entre 600 kilogramos. La aceleración serían 10 metros sobre segundos. Para sacar fuerza final necesitas aceleración más velocidad inicial por tiempo, que sería 10 metros sobre segundos más 10 metros sobre segundos por 3 segundos. Quedaría velocidad final es igual a 40 metros sobre segundo. Ok, en este segundo problema de la etapa 2 te está diciendo un avión que vuela horizontalmente a una velocidad de 300 kilómetros por hora deja caer un proyectil desde una altura de 700 metros respecto al suelo. ¿Cuánto tiempo tardará el proyectil en llegar al suelo? ¿Y qué distancia horizontal recorre el proyectil desde el momento que es lanzado hasta que choca con el suelo? Ok, aquí te está dando velocidad X, que es 3000 kilómetros por hora, que serían 83.3 metros sobre segundos, y la altura, que es 7000 metros. Aquí se necesita sacar el tiempo para tardar el proyectil, que sería b cos ángulo, y al final quedaría que el tiempo que tardaría son 11.95 segundos y la distancia horizontal que recorre el proyectil sería 995.4 metros. Ok, en el siguiente problema de la etapa 3 te está diciendo: el brinca-brinca es un juguete que consiste en una pelota unida a una cuerda y su otro extremo con un círculo que se introduce en el pie. Al empezar a girar, la pelota describe un círculo, teniendo en cuenta que el largo de la cuerda mide 1.2 metros y lleva una rapidez constante de 5.3 metros sobre segundos. Determina la aceleración centrípeta, la velocidad angular, el periodo y la frecuencia de la pelota. Ok, aquí para sacar la aceleración centrípeta necesitas A sobre C, que sería 23.40. La aceleración centípeta sería 8.83, el tiempo sería de 0.75, la fuerza de 1.40 y la velocidad sobre radio sería 52.10. Reanudando con esto de la etapa 4, te está diciendo un cuerpo de 15 kilogramos suspendido mediante una cuerda TI es estirado hacia un lado en forma horizontal mediante una cuerda T2 y sujetado de tal manera que la cuerda T1 forma... Hola, mi nombre es Manuel Aarón Araiza Morales y voy a iniciar explicando el problema de la etapa 1, el cual es el siguiente. Un automóvil que viaja a 70 km por hora a lo largo de un camino recto y plano se detiene uniformemente en una distancia de 80 metros. Si el automóvil pesa 8500 newtons, ¿qué fuerza se necesita para detener el automóvil? Estos son los datos: que la distancia es igual a 80 metros, la velocidad es igual a 70 km por hora,
y el peso es igual a 8500 newtons. Y estas son las fórmulas, que distancia es igual a velocidad inicial al cuadrado entre 2 por aceleración, y la aceleración es igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la distancia. Y para la fuerza es igual a la masa por aceleración, y la masa es igual al peso entre la gravedad. Y para la velocidad inicial es igual a 70 kilómetros, esta es una conversión, y es igual a 19.44 metros sobre segundo. Y estos son los procedimientos. La masa es igual a 8500 newtons entre el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y es igual a 867.34 kilogramos. Y la aceleración es igual a 19.44 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por 80, y eso es igual a 2.36 metros sobre segundo al cuadrado. Y en la fuerza es igual a 867.34 kilogramos por 2.36 metros sobre segundo, y la fuerza es igual a 2046.92 newtons. Y los resultados es que la fuerza que necesita es de 2046.92 newtons. Continúo con el problema de la etapa 2, que es el siguiente. Se lanza verticalmente hacia abajo un dardo con una velocidad de menos 29.4 metros sobre segundo y llega al suelo con una velocidad de menos 58.8 metros sobre segundos. Encuentra el tiempo que tarda en llegar al piso, la altura desde la que se lanzó, y estos son los datos. La velocidad inicial, que es de menos 29.4 metros sobre segundos, el tiempo, que son 9 segundos, la velocidad final, que es menos 58.8 metros sobre segundos, la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el resultado, que es la altura de 396.9 metros. Y estas son las fórmulas, que el tiempo se calcula en la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración, y la altura, que es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. El procedimiento es el tiempo es igual a menos 58.8 menos 29.4 entre menos 9.8, y es igual a 9 segundos. Y la altura, que es menos la altura es igual a un medio por menos 9.8 por 9 al cuadrado, menos la altura es igual a menos 396.9, y la altura da un igual de 396.9 metros. El resultado interpretado dice que es el tiempo que tarda es de 9 segundos y la altura es de 396.9 metros. Continúo con el problema de la etapa 3, que es el siguiente. Se hace girar un trompo que tiene un diámetro en lo más ancho de 6 centímetros durante 4 segundos. Este lleva una rapidez constante de 1.96 metros sobre segundo. Encuentra la aceleración centrípeta y la distancia recorrida. Los datos son los siguientes. La velocidad es igual a 1.96 metros sobre segundo, el diámetro es igual a 6 centímetros, el radio es igual a 3 centímetros y el tiempo es igual a 4 segundos. Las fórmulas, que es la aceleración centrípeta, es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Y la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y estos son los procedimientos. La aceleración centrípeta es igual a 1.96 al cuadrado entre 0.03 metros, y eso da un igual de 128.053 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia es igual a 1.96 metros sobre segundo por 4 segundos, que es igual a 7.94 metros. El resultado, el trompo gira durante 4 segundos a una velocidad constante de 1.96 metros sobre segundos. Tiene una aceleración centrípeta de 128.053 metros sobre segundo al cuadrado y recorre 7.84 metros. Para finalizar, continúo con el problema de la etapa 4, el cual es el siguiente. Un elevador y su carga pesan 3.400 newtons y la tensión del cable que lo mueve cuando sube es de 3.650 newtons. Calcula la fuerza resultante y la aceleración. Y estos son los datos, que es el peso, que es 3.400 newtons, la tensión, que son 3.650 newtons,
y la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y estas son las fórmulas. La masa es igual al peso entre la gravedad, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa, la fuerza resultante es igual al peso menos la tensión. Y en los procedimientos, que es la masa, es igual a 3400 entre 9.8 y es igual a 346.93 kilogramos. Y la fuerza resultante, que es igual a 3400 menos 3650 y es igual a 250 newtons. Y la aceleración es igual a 250 newtons entre 346.93 kilogramos y es igual a 0.72 metros sobre segundo al cuadrado. Y los resultados es la masa es igual a 346.93 kilogramos, la fuerza resultante es igual a 250 newtons y la aceleración es igual a 0.72 metros sobre segundo al cuadrado. Hola, me presento, me llamo Luis Fernando y voy a estar exponiendo las actividades de la etapa 1, 2, 3 y 4. Ahorita, esta es la primera parte que vamos a abarcar sobre la etapa 1. La actividad es la suma de vectores y método de componentes. Es la primerita actividad que nos proporciona la etapa. ¿Ok? Este tema, lo que nosotros vamos a sacar es ¿cómo se llama? La representación gráfica. ¿Y cómo podemos sacar la representación gráfica? Con estos, ¿cómo se llaman? Datos que nos proporcionan. ¿Ok? Lo primero que tenemos que ubicar nosotros son, como dije ahorita, los datos. ¿Ok? Aquí entonces, estas vienen siendo la fuerza 1, 2 y 3. Y aquí vienen los 68 newtons a 100 grados, 70 newtons a 30 grados, 40 newtons a 320 grados. ¿A qué nos ayuda esto? A que estos datos nos ayudan a sacar la fuerza X y la fuerza Y. ¿Ok? Aquí lo ordené. Viene siendo primero, segundo y tercero. Y aquí ya pues vamos a explicar cómo lo saqué. ¿Ok? Para la fuerza X, este viene siendo la fórmula que nos da para poder sacar pues el resultado, ¿no? Que viene siendo fuerza X. ¿Ok? Entonces sería la fuerza por el coseno, bueno, fuerza del coseno por el ángulo, ¿ok? Entonces sería 68 del coseno y el resultado lo multiplicamos por 100 y nos da menos 11.80, ¿ok? Es igual con la fuerza Y, nada más que aquí en la fuerza Y la fuerza se saca con el seno, ¿ok? Estos son los puntos muy importantes que debemos que tomar en cuenta antes de sacar cada una de las fuerzas, ¿ok? Entonces la fuerza X se saca con el coseno y la fuerza Y se saca con el seno y además es fuerza y ángulo es lo mismo, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos datos. Llega hasta aquí y con estos datos lo vamos a sumar. Entonces la fuerza X es 79.46 y la fuerza Y es 76.25, ¿ok? Ya con estos datos vamos a la fuerza resultante. La fuerza resultante viene siendo la fórmula, que viene siendo el resultado de fuerza X al cuadrado más resultado de la fuerza Y al cuadrado y el resultado que nos da nos sacamos raíz. Entonces, pues vendría siendo 110.26 el resultado. Y la órbita, pues es lo mismo, nada más que sería el tangente. Parte 2, contenido de la etapa 2. Vamos a hablar ahora de la caída libre. Este es un tema fácil y sencillo. ¿Ok? Voy a hablar sobre el problema número 1 que dice: un trabajador en la construcción deja caer accidentalmente un martillo desde la parte superior del edificio donde se encuentra. Este impacta en el suelo con una velocidad de menos 64 metros por segundo y con ya teniendo pues, los datos y la forma en que nos comenta cómo ha sido la caída del objeto, pues vengo sacando los datos que vienen siendo la velocidad 1, que viene siendo la velocidad inicial, viene siendo 0. ¿Por qué? Porque no nos dicen cuánto fue al principio, entonces por eso pongo 0. Y al impacto o en el transcurso de la caída nos indica que es menos 64 metros por segundo. El tiempo no nos comenta, que es lo primero que vamos a sacar.
y pues la gravedad o el ángulo que viene siendo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Pues viene siendo el principal, que viene siendo tiempo es igual a bt menos velocidad inicial entre ángulo, perdón. Y esta fórmula no es la que vamos a utilizar fijamente. Esta la vamos a despejar como se viene viendo aquí. Entonces viene YF es igual a YF más 1V1, velocidad inicial con el tiempo, más un medio AT al cuadrado, ¿ok? Ángulo tiempo y al cuadrado, ¿ok? Pero vamos a sacar el tiempo, ¿ok? Ya con eso, con los datos que nos dieron aquí, vamos a utilizar esta fórmula, que viene siendo menos 64 metros por segundo, que viene siendo menos 0, que viene siendo la velocidad inicial, entre menos 9.8, que viene siendo el resultado, 6.53 segundos, ¿ok? Y como les dije ahorita, esta fórmula no vamos a usar, vamos a despejarla. Entonces nos da que viene siendo YF menos Y1, entonces sería un medio menos 9.8 por 6.53 por 42.64 es igual a 2.8 y ya es el resultado que nos da, ¿ok? Ya con eso vamos a sacar el Y1. Este resultado nos dio el YF. Ahora ocupamos menos el Y1, entonces viene siendo 0 menos 208 menos 93, viene siendo 208.9. Y el resultado vendría siendo pues el 208.9 y el tiempo que venía siendo 6.51. Parte número 3 de la etapa número 3. Este es un tema que expuse yo en la etapa número 3 y la pregunta dice así. Dice, Juana recorrió una distancia de 35 metros sobre una pista del atletismo circular. Círculo. Ok, entonces aquí nos va a decir que vamos a tocar el tema de los radianes. Ok, dice, cuyo radio es igual a 7 metros. Calcula el desplazamiento angular que ha recorrido Juan. Ok, los datos que nos proporciona el tema es que dice, ¿cómo se dice? La distancia recorrida por Juan fue 35 metros. El radio fue de 7 metros. El radio pues viene siendo el círculo, el punto en el centro, dependiendo del, ¿cómo se dice? Chingas a tu madre el chile, güey. Parte número 4, último tema, etapa número 4. Y vamos a hablar ahora sobre las aplicaciones de las leyes de Newton. Estas las conocemos todo el mundo, que viene siendo el siguiente problema, que dice así. Sobre un cuerpo cuya masa es de 75 kilos, actúa dos fuerzas. La primera fuerza es de 430 newtons y la segunda fuerza, mejor dicho, de 300 newtons. ¿Ok? Suponiendo que no hay fricción entre el cuerpo y la superficie, calcula lo siguiente: la fuerza resultante, la fuerza normal y la aceleración. ¿Ok? Ya con los datos que nos está proporcionando el problema, pues es fácil, ya sabiendo cuáles son las fórmulas, ¿verdad? ¿Ok? Primero, vamos a sacar la fuerza X. Con esto, vamos a restar la fuerza primera y la segunda, y nos da 40. Ya vendría la fuerza X. La fuerza N viene siendo lo mismo, nada más que vamos a utilizar Usé una fórmula en la cual despejamos y nada más se multiplica la masa por la gravedad y nos da un resultado de 735. Y pues ya usando este resultado lo pasamos para acá, y para sacar la fuerza de Newton pues vendría siendo lo mismo, nada más que el ángulo no se toma en cuenta, nada más que entonces la pasamos acá, negativo pasa positivo, fuerza de Newton, y ya es el resultado. Y para la aceleración vamos a dar fuerza sobre masa, bueno, se divide mejor dicho, y ya con esto sacamos el resultado que vendría siendo 0.533. Eso sería siendo mi parte del PIA, abarcando todas las etapas sobre el semestre, ¿ok? Y pues eso vendría siendo todo. Muchas gracias. Bye.
Hola, profe, soy Jimena Naí Marcia Moscoso y voy a explicar la página 21. Un muchacho monta su patineta cuando se encuentra a 45 metros a la izquierda de su casa y luego se mueve una línea recta hasta llegar a un punto situado a 20 metros a la derecha de su casa. ¿Qué distancia recorrió? ¿Cuánto se desplazó? Solución. Datos. Posición inicial menos 45 metros a la izquierda de su casa. Posición final 20 metros a la derecha de su casa. ¿Cómo lo vamos a resolver para calcular la distancia recorrida? Vamos a obtener la diferencia entre la posición inicial hasta la posición inicial de la siguiente manera. Distancia recorrida, posición final sobre posición inicial. Distancia recorrida 20 metros sobre 45 metros. Distancia recorrida 65 metros. Para encontrar el desplazamiento nos da estos datos, que es casi igual que lo otro. Entre la cantidad final y una cantidad inicial podemos utilizar este símbolo para presentar la distancia recorrida o el desplazamiento. Y la posición inicial del cuerpo bajo análisis del sistema de coordenadas. Esto sucede a la distancia recorrida sobre posición final y desplazamiento sobre posición final. El siguiente tema es de la página 76. El ejemplo 2.2 dice: una persona que se encuentra sobre un puente deja caer una pequeña piedra que tarda 2.1 segundos en llegar al río. ¿Cuál es la altura del puente respecto al río? ¿A qué velocidad choca la piedra sobre el agua? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la altura de un puente y la velocidad de una piedra al chocar con el agua del río. ¿Cómo lo vamos a resolver? Aplicando las ecuaciones de la cinemática ajustadas a la caída libre. Estos son los datos que nos está dando. Uno de ellos es la velocidad inicial, que es igual a 0, debido a que se deja caer y no se lanza hacia abajo. El tiempo, que es 2.1 segundos. La altura, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la posición final, que es igual al 0. Esta es la ecuación de la posición. Este es el término de velocidad inicial del tiempo, que es igual a 0. Y aquí sustituimos los datos. Y eliminamos signo multiplicando ambos miembros de la igualdad. El problema 3 es de la página 136. Ejemplo 3.4 dice: la rueda de una bicicleta gira 230 vueltas en 1.5 minutos. ¿Cuál es la frecuencia de la rueda? Solución. Inicialmente identificamos los datos que tenemos. Datos: 230 revoluciones, tiempo 105 minutos, la icónica y procedimiento.
Aplicamos la ecuación 4 sustituyendo los datos que tenemos. Número de revoluciones, tiempo 230 de revoluciones, 1.5 minutos, que es igual a unos 153.33 de revoluciones sobre minutos, que nos dan 153.33 revoluciones por minuto. El problema 4 de la página 172 dice una fuerza de 80 newton que forma un ángulo de 50 con la horizontal se aplica sobre un cuerpo de 15 kilogramos de masa colocado sobre una superficie horizontal, despreciados de fricción. Los datos es fuerza igual sobre 8 newton, masa igual a 50 del ángulo y masa 15 kilogramos de masa. Esta es la fórmula y el procedimiento, que es 80 coseno de 50, que nos da 51.42 newton. Luego el 51.52 sobre 15 se divide y nos da 3.42 metros sobre segundos. Luego se divide el 15 por 9.8 menos 80 newton del sen de 50, que nos da 85.11 newton. Hola, profe, yo soy Daniela Fernanda Cruz Garza y este es el ejemplo 1.2 de la página 10, el cual nos dice: encuentra las coordenadas polares de vector cuyas componentes rectangulares son b, x es igual a 96 y b, y es igual a 72 newtons, que son los datos que nos da. Y ahora deseamos conocer sus coordenadas polares, que lo es con esta fórmula, lo cual nos quedaría así. Y sustituyéndola con la información que nos dieron, quedaría de esta forma, la cual nos darían 14.000 newtons. Y a este le tendremos que sacar la raíz cuadrada, que nos daría 120 newtons. Que aquí ya tenemos una parte de nuestra respuesta. Y sin embargo, recordemos que un vector tiene una dirección, la cual podemos obtener aplicando la trigonometría, en este caso con la función tangente, que nos daría esta, pero sustituyéndola terminaría así. En este caso, terminaría así. Cancelamos los newtons, como son iguales, los cancelamos, lo cual los haría quedar en grados y nos daría ángulo es igual a 36.86 grados, y lo cual el problema corresponde a un vector cuyas coordenadas polares son 120 newtons a 36.86 grados. Y listo. Y proseguimos con un problema de la etapa 2 de la página 85, el cual nos dice: al estar por iniciar un juego de fútbol, el árbitro lanza una moneda verticalmente hacia arriba y la atrapa un segundo más tarde. Las preguntas que nos dan aquí son: ¿con qué velocidad lanzó la moneda hacia arriba y con qué altura máxima alcanzó la moneda respecto de la mano del árbitro? Lo cual la velocidad inicial nos da con gravedad por tiempo y lo sustituimos, nos queda
9.8, que es la gravedad, siempre, por 0.5, que es igual a 4.9. Velocidad inicial es igual a 4.9 metros por segundo al cuadrado. Y la velocidad final es igual a velocidad por tiempo, lo cual es más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, que nos queda así, 4.9 por 0.5 más esto, y nos queda así. El resultado es velocidad inicial es igual a 4.9 metros por segundo al cuadrado, y velocidad final es igual a 1.225 metros. Feliz. Iniciamos con un tema de la etapa 3 de la página 149, que es: se hace girando un trompo que tiene un diámetro en lo más ancho 6 centímetros durante 4 segundos. Este se lleva a una rapidez y constante de 1.96 metros por segundo. Y la pregunta que nos da aquí es: se encuentra la aceleración centrípeta y la distancia recorrida. Y los datos que tenemos son 6 metros. El tiempo es 4 segundos. La velocidad es esta. Radio y igual a esto. Las fórmulas. Y AC es igual a ver, que nos daría a 128.6 metros por segundo. Y la incógnita B, es incógnita, ok. es por tiempo. Nos tenemos que hacer esta fórmula, y la cual nos quedaría así, y nos daría a 7.8 segundos, creo. Sí, hace igual a 100 y listo. Nos da a 128.5 metros por segundo y 7.84. Creo que es la distancia recorrida y aceleración centrípeta. Aquí el problema de la etapa 4, aplicaciones de las leyes de Newton. El ejemplo 4.1 de la página 160. Lo que nos sirve. Ejemplo 4.2 de la página 165. Un objeto con una masa de 12 kilogramos desciende deslizándose por un plano inclinado con la horizontal. Y la incógnita que tenemos aquí es: ¿cuál es la aceleración del objeto y la fuerza normal al plano si no existe fricción alguna? Los datos que nos dan son masa 12 kilogramos, el ángulo, y tenemos aceleración y fuerza neta. Y primero tenemos que identificar los datos que tenemos y las incógnitas que podríamos tener. Identificaremos el movimiento, que en este caso vendría siendo una rotación de ejes. Y base a esto realizaremos el diagrama de cuerpo libre, quedando así. Fórmulas para encontrar el peso del plano inclinado. G. Por lo cual, con las fórmulas anteriores nos dará, no me acuerdo qué era esto, pero por masa y gravedad, que nos da igual a 12 kilogramos, por la gravedad, que nos da igual a 117.6. Creo que esto era vector o algo así, que no lo tenemos que hacer por seno del ángulo, que nos daría igual a 58.8 newtons. Y igualmente, pero del lado Y,
que este es por coseno y nos daría 101.8 newtons. Se establece la sumatoria de las fuerzas en los ejes X y Y, que es sumatoria de fuerza X, que nos da 58.8 newtons. Y debido a que la sumatoria en Y es igual a 0, la expresión se simplifica y nos queda fuerza real, creo, es igual así. Y después de esto, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Procedemos a igualar las expresiones, dado a que la misma fuerza resultante nos queda así. Y aquí anulamos el radical y el exponente, ya que se anulan entre sí, y nos quedaría de esta forma. Dado que la sumatoria de fuerzas de las fuerzas es en X es igual a la componente X del peso del cuerpo, nos quedaremos con esta fórmula, con esta expresión. Y posterior a esto despejaremos la aceleración y sustituiremos. Quedaría 58.8 newtons entre 12 kilogramos y obtendremos una aceleración de 4.9 metros por segundo cuadrado. Debido a que la sumatoria de Y es 0, tenemos esta expresión. Y también a partir del diagrama de cuerpo libre tenemos que las fuerzas que están sobre el eje Y son la fuerza normal y la componente vertical. La componente vertical. Con esta suma de fuerzas nos da la siguiente ecuación, que es esta. Y despejamos la fuerza normal, que nos daría así, por lo cual nos daría fuerza normal es igual a 101.8 newtons. Y ya. Se le quiere.